andamos. Eugenia, hola Eugenia, qué gusto verte. Listo. Muchas gracias por A ver, no nueva... los escuchamos. No sé si ustedes nos escuchen. Sí, ¿me escuchan? Maestra Eugenia, si puede abrir su micrófono. Sí, hola, yo sí escucho a Gerardo. Muy bien. Eugenia, muchas gracias de nuevo por tu A lo nueva mejor soy yo. Me siento cada vez más ignorante cada vez que te oigo. Espero que no me hagas, que no me sigas maltratando tanto esta tarde. Muchas gracias. Vamos a empezar, no tengo nada más que decir, mi querida Eugenia. Gracias, Félix, compañeros. Vamos a tomar entonces esta sesión. Muchas gracias, Gerardo, por tus generosas palabras. Me ha gustado verte, ya te extrañamos. Y bueno, vamos a empezar. Permítanme compartir la pantalla. Está un poco lenta mi computadora porque llevo todo el día en Microsoft Teams. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que luego ya se empiezan a revelar los aparatos tecnológicos del exceso de uso. Pero bueno, a ver. Déjenme compartir. Y ahí va. Ya se va a ir mostrando la pantalla. Vamos a continuar un poco con los elementos que habíamos planteado ayer sobre esta pregunta de qué sí podría ser poesía, qué no, dónde está la poesía fuera de la poesía, cómo identificarla, cómo leerla, cómo analizarla y cómo valorar el lenguaje, ¿no? Yo creo que el adentrarnos en la poesía nos ayuda bastante para entender el peso del lenguaje, su riqueza, su valor, sus alcances. Y es bastante sano leer poesía, meterte un poco. A mí de unos años para acá, que empecé con la escritura de la poesía, me pedían cursos así como o talleres. Y para mí había algunas cosas que eran como muy difíciles y yo siempre batallo con eso, como de aclarar. O sea, yo escribía un poema y me decían, oye, pero eso, ¿cómo lograste eso con la palabra? Y, o sea, yo no sabía qué nombre tenía, entonces sí conocía las figuras y todo, pero son cientos. Entonces era tanta mi familiaridad con el lenguaje poético, porque hubo algunos años que en realidad casi que pura poesía leía que te empapas, te vas contagiando de esa forma de pensar, de esa forma de expresar el pensamiento a través del lenguaje poético. Luego, bueno, obviamente, ¿no? El estudiar letras y todo eso te va ayudando para descifrar qué es lo que sucede en el poema, pero es algo como una ironía en mi vida que sea una persona que trabaje en la academia y que a veces tenga ciertos choques con los métodos académicos de la enseñanza de poesía, pero son útiles y hoy voy a acudir a algunos de ellos para hacerme un poquito más fácil. Ayer hablábamos de algunos elementos que estaban presentes en la poesía o que constituían la poesía, como el uso de imágenes, el lenguaje, el ritmo, la emotividad, todo eso. Entonces vamos a ver algunos puntos centrales. Esto es como un resumen más o menos o compilación o ideas de lo que yo he aprendido en la práctica y en los manuales también, porque tengo varios. Y yo sé que a veces en los manuales quienes los escriben sufren mucho, o sea, los ves que están así como que sufriendo, de que hay cosas muy difíciles de explicar, pero siempre hay maneras y la poesía nos da las herramientas para compartirlas. Entonces, espero que pueda ser un poco clara, si no, pues me dicen y lo vuelvo a intentar. La imagen literaria. Siempre nos dicen, bueno, la poesía está llena de imágenes. Puede haber imágenes también en la novela o imágenes en la palabra. Dices, bueno, ¿qué es una imagen? O sea, cuando hablamos de imagen en la poesía, y voy a partir de aquí porque la imagen yo creo que es una de las figuras más dominantes y que incluso está constituida por otras figuras retóricas, ¿no? Varias figuras retóricas pueden construir una imagen. Entonces, una imagen es una construcción que surge de asociar ideas semejantes e incluso diferentes, donde los sentidos desempeñan un papel importante. Aquí viene un ejemplo que aparecía en uno de los manuales, que dice, una mariposa negra sueña que amanece, ¿no? Esa es una imagen, y también es
Hay una personificación, que es otra figura retórica, porque sabemos que las mariposas, pero no sé si sueñen, pero el poeta aquí está personificando, o sea, las estás humanizando para decir que una mariposa sueña. Y está jugando con el color negro, que asociamos con la noche, y con el amanecer, que asociamos con el despertar y con el fin del sueño. Entonces, en una frase tan pequeña, cabe esta imagen que nos remite a esos elementos, ¿no? O sea, la mariposa negra sueña que amanece, nos remite también a la idea del despertar, del florecer, de iluminarse, etc. Hay muchas maneras de construir imágenes, y aquí les puse varios ejemplos. Son muy famosos, muy útiles también cuando estamos aprendiendo esto, que son las famosas greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que son juegos, son imágenes poéticas. Por ejemplo, dice, después del eclipse, la luna se lava la cara para quitarse el tizne, ¿no? Otra vez jugamos en el eclipse, sabemos que es cuando vemos el cielo en la noche y la luna se va tornando negra por el juego de sombras. Y acá utiliza otra vez el juego del color negro con el tizne, o sea, simulando como si la luna se lavara la cara, ¿no? Tuviera que limpiarse. Y hay otra figura retórica nuevamente que es la personificación, porque sabemos que la luna no tiene una cara como la nuestra y que pues no se la lava, obviamente, pero aquí es un juego, ¿no? Es una forma de humor utilizando estos elementos, ¿no? Después del eclipse, la luna se lava la cara para quitarse el tizne. Otra más sencilla dice, los remos son las pestañas de los barcos. O sea, nuevamente haces este juego de asociar las pestañas, que son estos cabellitos largos de los ojos, que cierran, bueno, no, el pez es los pelitos, y cierran y se mueven y hacen que haya un movimiento. Igual los remos se mueven y hacen esa función como gráfica, ¿no? De ser las pestañas. O que es cuando llueve, Dios toma fotografías. Entonces, sabemos que en la lluvia hay relámpagos, la idea del flash, otra vez son estos dos elementos, el flash de las fotos, el relámpago, y la idea de Dios, ¿no? Que también es como, se sale de lo cotidiano al pensar que Dios nos tomará fotografías. Entonces, esos son ejercicios que hacía Ramón Gómez de la Serna para jugar con los elementos poéticos y hacer estas frases, que a veces son imágenes, a veces son aforismos, pero si se fijan, ¿por qué se llaman imágenes? Porque a través de estos 2 o 3 elementos que hay en común, así es como parecido a la metáfora, se construye una imagen nueva, o sea, una idea nueva, pero es muy visual con los elementos que nos está compartiendo. Entonces, por eso se dice que en la poesía hay imágenes, o sea, y las imágenes pueden estar construidas con metáforas, con otros elementos, y que finalmente nos puedan llevar a visualizar algo nuevo, algo que no existía antes, que no estaba en el lenguaje, pero que al unir esos términos sale algo diferente, nuevo, y extendemos el lenguaje con la imagen. Ahora que nos preguntan que qué opino de los poemínimos de Efraín Huerta. Bueno, estos poemínimos son ejercicios así como parecidos a estos, donde Efraín Huerta juega con las palabras, con el humor, y son estas como chispazos chiquitos, que bueno, son muy simpáticos. A mí en lo personal prefiero los otros poemas de Efraín Huerta, pero los poemínimos pues son un ejercicio que nos recuerda que la poesía también tiene otros registros, ¿no? Que no todo es tan solemne. Muy bien, aquí viene otro ejemplo de imagen, que es un poema de Eduardo Lizalde, que dice, recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras, que se los dije ayer, y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Eso sí lo recuerdo, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres era el amor, según recuerdo. Entonces, aquí el poeta nos está tratando de explicar con imágenes poéticas o con estos juegos de la palabra, nos está tratando de explicar qué era el amor. Y dice que el amor era una blanda furia. Ahí hay otra figura retórica, ¿no? Un oxímoron, blanda. La furia no puede ser blanda porque supone que la furia es fuerte, pero si dices blanda furia,
te puedes hacer una idea de este juego de contrastes. Y esa figura retórica del contraste o del oxímoron, la antítesis, es muy común en los poemas de amor, ¿no? Recordemos fuego abrasador, hielo, no sé qué, de estos poetas barrocos que usaban mucho esa figura retórica. Entonces, para construir una imagen, aquí el poeta está recurriendo a varias figuras y nos hace pensar en otras cosas, ¿no? O sea, si el amor es una blanda furia, pues nos devuelve a esta idea del amor y sus contrastes, sus contradicciones. Dice, no expresable en palabras, o sea, que no la puedes definir. Y dice, y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima. Nuevamente esta idea de fiera, de poder, de rapidez, etcétera, con esto de finísimo, ¿no? Que suena como a delicado, como a elegante, como detenido. Y dice, mordía con sus colmillos de azúcar. Entonces, nuevamente, colmillo, que es algo fiero, que es algo animalesco, pero de azúcar, nos remite otra vez a este contraste, ¿no? Que hiere, pero no hiere. Dice, y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Dice, o sea, incluso cuando te ataca, te endulza, ¿no? Hay otra idea de contraste. Dice, eso sí lo recuerdo. Acuérdense que está hablando del amor. Dice, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras. Imagínense que el amor sea una jauría de flores carnívoras. Nuevamente está jugando con este contraste de elementos, ¿no? De flores que son indefensas y bellas y con toda esa carga que tienen las flores y carnívoras y aparte una jauría. Y dice al final, ramo de tigres era el amor, ¿no? Entonces dices, ¿cómo sería un ramo de tigres? Y entonces, es una construcción de sentidos a partir de elementos que nosotros asociamos con ciertas cosas, ¿no? La idea del tigre de hecho, este es un poema que viene en un libro que se llama El tigre en la casa, y a Eduardo Elizalde también le dicen el tigre, este poeta, y es nuevamente hacer ese juego de contrastes entre y como es el amor, ¿no? Que puede ser muy dulce, pero puede ser muy terrible, y que hay algunas cosas que no sabes si son terribles o no, y que generan como mucha pasión. Entonces, el poeta está haciendo imágenes sobre la idea del amor para tratar de explicar o de extender todavía una idea personal, compartir a través de las herramientas del lenguaje una visión propia del amor, ¿no? Entonces, ahí es otro ejemplo de imágenes, ¿no? Aquí les puse otro poema muy conocido también de Alejandra Pizarnik, esta poeta suicida. Dice, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Entonces aquí nuevamente la jaula, que es la idea del encierro, de la prisión, de todo eso, se ha vuelto pájaro, y el pájaro es la idea de la libertad, de lo volátil, de lo etéreo, etcétera, ¿no? Entonces hay otro juego de una imagen, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y luego dice, y mi corazón está loco, o está personificando al corazón, esa es otra figura retórica. O sea, sabemos que el corazón no tiene, es un órgano del cuerpo, no puede enloquecerse, pero aquí es una figura retórica, ¿no? La personificas al corazón. Entonces dice, y mi corazón está loco porque aúlla la muerte. Sabemos que los corazones no aúllan, literalmente, pero aquí es una forma de expresar esta idea tan poderosa del dolor que había y que quiere transmitir, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ay, me siento triste o estoy deprimida, ¿no? Como ella que padecía la depresión, a decir, mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios, ¿no? Es una imagen como de locura. Y luego hay una repetición, ¿qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Otra figura retórica, ¿no? Repetición, insistencia. Entonces, la poesía está construida con estas imágenes, ¿no? O sea, incluso el poema completo puede ser una imagen donde el poeta nos está tratando de compartir una idea a través de una construcción nueva hecha por recursos lingüísticos. Y es un suceso muy fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor yo leo el poema, me genera una emoción,
pero no sé muy bien por qué o de dónde sale. Ah, pues vete palabra por palabra. ¿Qué es esta frase? Ah, mira, es una imagen, porque sabemos que las jaulas tampoco se convierten en pájaros, ¿no? Esta jaula es un objeto inanimado, pero acá está teniendo una metamorfosis, una jaula, y es como poderosa la idea de que la jaula que representa el encierro, la prisión y la asfixia se haya convertido en lo contrario, ¿no? En un pájaro que puede volar, que es libre, que es ligero, y que aparte venga a continuación una idea de la locura, de la desesperanza muy fuerte. Entonces, nuevamente, son recursos lingüísticos, ¿no? Ya está siendo una imagen nueva, o sea, que nos remite a pensar en cosas que a lo mejor no habíamos notado y que no sé si en algún momento de nuestra vida pudiéramos haber juntado esas dos palabras para hacer una imagen nueva. Por acá nos dicen, Neruda decía en uno de sus poemas como un río de tigres amarillos. Muy buena imagen. Hay otra imagen de tigres de Octavio Paz que dice, los tigres beben agua en esa fuente, algo así, que está hablando de la mujer. Hay un libro también de Eduardo Lizalde donde pone otros tigres y pone poemas de tigres famosos, ¿no? Incluso viene ahí un poema de la pantera, que no es un tigre, pero es un felino, este famoso poema de la pantera de William Blake y otros poemas famosos, ¿no? Ayer hablábamos también de ritmo. Decíamos, bueno, ¿qué es eso? Aquí hay una definición teórica que viene aquí en los libros que dice que es la repetición de intervalos iguales, de efectos también iguales. Existe el ritmo en la naturaleza, cuando golpea el mar contra la playa, el corazón tiene un ritmo, ¿no? Que se acelera, se normaliza, la respiración tiene un ritmo, el movimiento de cada persona tiene un ritmo, el movimiento de las nubes, el clima tiene un ritmo. Y el ritmo es algo fundamental en el arte, ¿no? El maestro Gerardo nos decía en el módulo pasado que en la narrativa había un ritmo. Entonces el ritmo está en todas las creaciones artísticas. En la danza hay ritmo, en la música hay ritmo, en las artes visuales, en la pintura, en las esculturas hay ritmo, hay movimiento. Entonces es muy importante conocer y dominar el ritmo en las obras que trabajamos. Entonces dice acá Pfeiffer que hay que tener cuidado de no confundir el metro, o sea, la métrica tal cual marcada con el ritmo, que si bien la métrica nos puede conducir a un tipo de ritmo, el ritmo, dice acá, dice, el metro es lo exterior, el ritmo es lo interior. El metro es la regla y el ritmo la vibración que confiere la vida. El metro es la medida transferible, el ritmo la animación intransferible e inconmensurable. Esto es muy evidente cuando la primera vez que uno trata de hacer un poema, que a mí me pasó. Yo entendí eso, yo no entendía eso y decía, ay, pero ¿cómo el metro no va a ser el ritmo? O sea, pues, sí es el ritmo, es el que marca cuántas sílabas. Pero luego me dijo un maestro, a ver, haz un soneto. Y yo, ay, bueno, ya hice mi soneto de 11 sílabas y sonaba horrible, pero eran 11 sílabas y eran decasílabo con rima consonante y los cuartetos, o sea, tenía todos los elementos de un soneto, pero sonaba horrible, o sea, entonces decían, ay, cuidado con el ritmo, o sea, forzaste las palabras para que fuera un endecasílabo y para que tuviera la rima y todo, pero le falta como cuál es el ritmo del poema, el ritmo de la idea, el ritmo, o sea, es muy complejo esta idea de ritmo y aprendemos a sentirlo y fijándonos, ¿no? En la música quizás es muy evidente cuando alguien no lleva mal el ritmo o va descuadrado, el cantante entra después, etcétera, notamos que hay problemas con el ritmo o que cantan bien rápido. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que nos llevaban a los conciertos a los concursos de himno nacional. Entonces, o sea, escuchabas el himno nacional como 50 veces de cada escuela que participaba. Y ya quedabas todo cansado ya cuando te tocaba cantar. Me acuerdo que una vez cantábamos bien rápido, mexicanos al grito, y decía, maestro, espérense, y la música vaya, te pone nervioso, aceleras el ritmo. Entonces, el ritmo está en el habla, el ritmo está en todas partes. Es como algo fundamental, especialmente en las artes, que existe el ritmo. Entonces, a veces podemos tener el metro, es decir, yo quiero hacer esta composición y le pongo la cantidad de sílabas, pero si no conecto, si no creo un ritmo, o sea, ¿cuál va a ser el ritmo de este poema? Por ejemplo, soneto de Sor Juana, ¿no?
Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi corazón maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Parecía que lo hizo así como, como que bien fácil, ¿no? Porque tiene un ritmo, o sea, no solo es el metro, o sea, de que sean los endecasílabos, sino que también la idea de qué está hablando el poema. Ah, pues de que al que me gusta no me hace caso y al que yo le gusto no le hago caso yo. Entonces, de todas maneras, dice el poema al final, de entre ambos modos, infeliz me veo. ¿Sí? Dice, pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo y a quien no me quiere, vil despojo. Entonces hay un ritmo en la idea, o sea, es un poema que habla de ese dilema del amor, o sea, de alguien que sufre porque a quien quiere no la quiere y a quien sí la quiere ella no lo quiere. Esto tiene un ritmo, no es lo mismo que fuera un poema que se esté haciendo una pregunta filosófica o un poema que esté haciendo un reclamo, que empiece con más furia, o sea, hay ritmos que marcan a través del sonido de las palabras y del significado y las cargas de las palabras. O sea, es como si, por ejemplo, en un poema, estos poemas de Jaime Sabines, ¿no? Que son muy famosos, de amor, ¿no? Dice, espero curarme de ti. ¿Cómo va? Y se me olvidó. No puede ser. Bueno, es un poema suave, ¿no? Que va diciendo cosas, debo dejar de beberte, de fumarte, de pensarte. Es imposible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. Ahora imagínense que usara palabras como más fuertes y que empezara, o sea, pues perdería el ritmo, ¿no? O sea, es porque el ritmo proyecta también emociones y proyecta caminos para llegar a tal o cual emoción o efecto en el lector. Entonces el ritmo es muy importante, no solo para que el sonido sea armónico, para que el poema suene bien, sino para que el ritmo conduzca la emoción y conduzca la imagen de la palabra hacia donde el poeta lo quiera llevar. Entonces el ritmo es muy importante. Acá pongo un ejemplo que es muy rítmico de Nicolás Guillén, de esta canción, que cuando él la lee parece que está cantando, ¿no? Que dice, la culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio, en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas, ¿no? O sea, podemos leerlo así. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas, ¿sí? Es muy rítmico, es una canción y recupera esta canción, este poema tiene mayombe, mombe, mayombe o algo así. Es muy lo que hace Nicolás Guillén, ¿no? Como en el otro poema famoso de la canción que es la canción negra, ¿no? Que dice yambambo, yambambo, yambé, yambambo, yambambo, yambé. Son onomatopeyas que usa también para recordarnos a esta herencia, ¿no? Africana y estos ritmos. Entonces, el poema tiene un ritmo muy fuerte. Sensemayá se llama el poema. Y fue tan rítmico que Silvestre Revueltas, el hermano de José Revueltas, como hablábamos ayer, compuso una pieza sinfónica para Sensemayá. Entonces, es un traslado del ritmo, o sea, de ese poema inspira a un compositor a hacer una obra, es una obra muy estrambótica, ¿no? Sensemayá de Silvestre Revueltas, que es uno de los grandes compositores nacionalistas. Entonces hay un ritmo ahí, ¿no? Este poema es muy evidente, lo puedes leer así cantando, y si lo oyen en YouTube con Nicolás Guillén, parece que está cantando una canción de esas de salsa, o no sé, es un ritmo muy, muy peculiar. Ahora, este es otro estilo, les decía ayer de este poema, no tiene signos de puntuación, no tiene cortes, está aventado así el discurso, y es de Juan Gelman, y fíjense los efectos del ritmo. Mientras en este poema está muy sostenido el de Nicolás Guillén en el ritmo, y el ritmo quiere transmitirte ese ánimo de bailar, ¿no? Y luego cuando dice mayombe, bombe, mayombe, y trae sense mayá la culebra, sense mayá. O sea, tiene una intención musical, una intención de vibra dancística, de herencias tropicales, de otras cosas, a través de su ritmo y de su letra, obviamente. Pero acá el ritmo tiene otro efecto. Dice,
Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, y eres furia de mí y paciencia para mí, dime, ¿qué diablos hago? ¿Por qué te necesito? ¿Quién eres? Muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión, ¿por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme a tus huesitos? Y eres única patria contra las bestias del olvido. Sí, si se fijan, no tiene métrica específica. Acá el de Sensemayá sí tiene una métrica como más de canción, y eso va marcando un ritmo padre. Pero acá el poema es un poema en prosa y el ritmo está determinado por la misma palabra, ¿no? Por las mismas imágenes y parece que te va quitando el aliento. Y es también como un efecto del amor, ¿no? Este es un poema amoroso. Y aparte Hellman leía los poemas maravillosamente, porque era argentino y hablaba y decía los poemas. Y como que ese ritmo de su habla particular lo trasladaba a la poesía. Entonces, el ritmo no siempre es la métrica. O sea, no necesitas tener un metro exacto para tener ritmo en el poema. Y se fijan, ese es un poema en prosa y es muy rítmico, está muy sostenido en su ritmo. Y el efecto de lo que dice, ¿no? Dice, ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo. O sea, las cosas que está diciendo de amor en ese ritmo tienen un efecto muy poderoso a que si lo estuviera cortando o a que si no sé, lo conjugara de otra forma. No sé si me explico. Entonces, el ritmo está presente de estas maneras y hay que tener el oficio para saber cómo hacerlo. Esto es muy difícil de hacer. O sea, un poema sostenido en el ritmo de las palabras es muy difícil de hacer. Necesitas mucho oído, mucho tallereo y mucha lectura de los clásicos, ¿no? De estos poetas que sí escribían con un ritmo. Y eso te alimenta bastante el oído para identificar cómo hacer un juego de ritmos. O sea, ya no tengo un metro específico, o sea, ya no tengo una regla que me diga en decasílabos, octosílabos, sino que es el puro ritmo de la palabra y hay un ritmo constante, una forma, y el ritmo puede ser apasionado, puede ser acelerado, puede ser lento, puede ser juguetón, y el ritmo va a conducir un elemento muy importante y muy latente en la poesía y también en las otras expresiones literarias, ¿no? Hay ritmos. Este, y acá les puse un soneto de Margarita Hickey, que ya fue una poeta en la época de la Ilustración española, del siglo XVIII, una poeta con una vida muy interesante, siendo una niña casi la casaron con un viejito de, no sé, como septuagenario, una cosa así. El señor se murió y ella heredó pues los bienes y ya tuvo como cierta libertad económica para poder dedicarse a la literatura. Fue muy reconocida entre los intelectuales de su tiempo. Esta de la foto no es ella, no encuentro un retrato de ella, pero es un retrato de una mujer española de ese tiempo. Ella escribe una obra, un atlas de la geografía del orbe conocido, lo escribe en verso y lo manda a la Academia de la Historia y pues la rechazan, dicen, no podemos dejarte entrar, ¿no? Porque pues, que era mujer. Y luego hay un movimiento que hacen ahí los escritores, escriben a la academia de que, oigan, es que no, o sea, no puede ser que sean tan atrasados en su forma de pensar, que sean tan arcaicos, esta es una mujer brillante, ya debería de estar. Bueno, ya saben la postura de las academias que fue muy conservadora, todavía lo es ya menos, pero en ese tiempo fue muy, muy dura. Y ella hacía poemas con las formas clásicas. Entonces, para entender un poco el ritmo, les puse como ejemplo un poema, que es un soneto, que tiene todas la métrica, pero también tiene un ritmo. Y también es un poema, dice aquí, se llama Soneto definiendo al amor y sus contrariedades, que es un ejercicio muy común en los poetas de los siglos de oro, ¿no? Hay muchos poemas de Lope, de Quevedo, etcétera, que hablan del amor con contrastes, que era un tópico en la época barroca, y era muy barroco eso de estar haciendo contrastes. Ella ya está como al final de esta época, ya está más hacia la época de la modernidad, pero retoma las formas. Y dice, está hablando del amor y sus contrariedades, borrasca disfrazada en la bonanza, engañoso deleite de un sentido,
dulzura amarga, daño apetecido, alterada quietud, vana esperanza, desapacible paz, desconfianza, desazonado gozo mal sufrido, esclava libertad, triunfo abatido, simulada traición, fácil mudanza, perenne manantial de sentimientos, efímera aprensión que experimenta, dolorosas delicias y escarmientos, azarosa fortuna, cruel, violenta, zozobra, sin sabor, desabrimientos, risa en la playa y en el mar, tormenta. Entonces, aunque ella tiene una métrica específica, que son estos endecasílabos que ya conocemos, con la rima, consonante, etcétera, logra un ritmo a través de estas imágenes, ¿no? Y recurre a un elemento muy tradicional en la poesía amorosa del barroco, que son los contrastes, o el oxímoron, o la antítesis, ¿no? Es esta figura retórica. Por ejemplo, eso de dulzura amarga, ¿no? Como la canción de Faye, de Azúcar Amargo. No tenía nada de nuevo esa canción. Entonces, sí, ¿no? Y no es un recurso fácil. Por eso le han echado mucha carrilla a las canciones de Ricardo Arjona, ¿no? Porque él hace mucho esos juegos y no siempre le sale bien, ¿no? Con esto de que dice, la canción de cómo deshacerme de ti si no te tengo, esas imágenes, ¿no? De encontrarle la pestaña a lo que nunca tuvo ojo, o sea, esas cosas que de repente generan ahí revuelo y le andan reclamando al pobre Arjona. Bueno, son intentos de este tipo de imagen, para que vean que no son fáciles de hacer, y pues las puedes hacer, pero a lo mejor no son del gusto de todo el mundo. Ahora, hay también que pensar que también logradas están estas imágenes, porque de hacer imágenes, pues podemos hacer imágenes, ¿no? Recuerdo las canciones, es que una vez tomamos un taller y estábamos analizando muchas canciones, y otra canción de él, ¿no? Que dice que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas. Y yo decía, ay, qué rara imagen, ¿no? O sea, sí tiene sentido, es una imagen del frío, la mujer que es fría, pero eso o sea, yo me imaginaba los pingüinos ahí, o sea, no me funciona. Entonces hay que estar analizando las imágenes, ¿no? Funciona. Y me ha pasado también con mis poemas, que digo, a ver, voy a hacer esta imagen, y a veces la tallereas y te echan carro de que, ay, oye, ¿cómo? Me acuerdo un poeta así muy famosillo que vino una vez a la Feria del Libro y leyó un poema y todo el mundo así como encantado, así, ay, wow, qué padre poema. Y el poema decía algo así como que me siento en sus ojos, y decía, no, es que fue imagen, o sea, ¿cómo te vas a sentar? O sea, no funciona. Y ya me traían ahí linchando, porque yo suelo ser muy quisquillosa, por eso escribo muy poquito. O sea, soy muy dura o sea, con mi escritura, decir, no, es que esta imagen no funciona. Y es que en realidad es bien difícil. Los poetas lo hacen ver como si fuera muy fácil. Hay personas que tienen, o sea, esa facilidad, pero ya cuando vas analizando o sea, es complicado, ¿no? Luego dices, híjole, no esta imagen de plano no, o sea, no me funciona, o sí, o no no es lo suficientemente fuerte para cerrar. Entonces, son elementos que te van a ir conduciendo. Si se fijan, hay muchas formas de expresar el ritmo en la poesía. Aquí está una, la tradicional de Margarita, está la de Juan Gelman, que no usa signos de nada, de puntuación ni de nada, pero el propio ritmo del lenguaje, de lo que está diciendo, te va llevando y te va diciendo cómo se lee el poema. Y el otro poema que es casi puro ritmo, ¿no? El de Sensemayá, la culebra, de Nicolás Guillén. Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer. Ay, Dios mío, ya vamos. Otra vez me agarro. Bueno, y voy a tratar de no estar tan rollera. Otro elemento que se supone que logra el poema, porque tiene esta característica. Por aquí dice Renata que le llega inestable el audio. No sé si los demás me escuchan bien o falla, sino para moverle aquí algo. No sé por qué pueda fallar. Pero bueno, si me dicen, me siento en sus ojos de sentir o de sentar. Muy buena. Era de sentarse. Bueno, yo lo entendí así el poema. Ok, dice ya me están diciendo por aquí que está bien el audio. Ok, bueno, entonces hay que decirle aquí a Renata que revise su conexión. A lo mejor es lo que hace que no se escuche bien. Ok, a ver. Ay, se me movió el chat. Lo puedo ver, escuché bien. Ok. Ok, ya está restablecido. Ok, entonces bueno, vamos con la emotividad.
o sea, una de las cosas yo creo que más llamativas de la poesía, además de su infinita diversidad de formas y estructuras, es el efecto de emotividad que puede tener, ¿no? en nosotros. A mí en lo personal es lo que más me atrae de la poesía, o sea, que en la brevedad me da un golpe emotivo muy, muy intenso, que a lo mejor lo podemos sentir también con la novela o con el cuento, pero en la poesía es así, o sea, en 2 versos, hijo, ya te atravesó una lanza aquí, ¿no? Entonces, la imagen y el ritmo son elementos que ayudan al poeta a capturar sus emociones y expresarlas en el verso. Ahora, la poesía no es únicamente emocional, o sea, también se puede, la poesía también transmite ideas, la poesía también puede filosofar. Hay unos poemas bellísimos de María Zambrano, y son poemas con una carga filosófica muy importante. Entonces, no solo es como el único motivo de la existencia de la poesía es la emoción, pero como en cualquier obra de arte, o sea, debe haber una emoción que se proyecta, ¿no? Este, entonces, aquí la poesía se logra a través de la imagen, o sea, el dominio de la imagen y de las figuras retóricas y del ritmo, o sea, el conocimiento y dominio de eso son como las armas del poeta para lograr, en este caso del artista, de cualquier artista, el ritmo, hay también imágenes, pues, se pueden hacer imágenes musicales, etcétera, hay traslados, pero eso es como las herramientas para transmitir esta emoción. Y ahí preguntaban la sesión pasada, ¿no? ¿Y cómo sé que es un poema falso? O sea, que no hay poesía en ese poema. No, no soy no me gusta ser como dictatorial y decir, cuando no pasa esto, entonces no hay, bla, bla, bla. No me gusta, nunca me ha gustado eso. No estoy de acuerdo. Pero les voy a decir, yo como lectora, ¿qué pasa cuando leo un poema y digo, aquí este poema no me late? ¿Por qué? Trabajaba antes en una revista, una excelente revista que se llama El Grito, y llegaban poemas, mi trabajo era escoger los poemas, o sea, hacer una selección de poemas para la revista. Y había desde poetas consagrados, o sea, poetas así de que súper famosos, había poetas muy jóvenes, desconocidos, gente, o sea, era de todo lo que llegaba. Y a la mayoría, como la mayoría de los poetas eran uruguayos y argentinos, yo pues no los conocía. Entonces, o no eran amigos míos ni nada. Y eso me ayudaba bastante a tener objetividad en los textos. Entonces, cuando yo rechazaba un texto tenía que decir por qué. Yo decía, es que este poema no, me decían, bueno, ¿por qué? Y pues tienes que dar los argumentos. Ah, mira, es que fíjate aquí esta imagen que no funciona, no tiene un cierre, o el poema solo está alardeando, en realidad no hay como de fondo una propuesta, o sea, ¿y cómo compruebas eso? Ah, mira, pues con las propias palabras, etcétera. Cuando un poema no tiene como bien lograda esa emoción y esa sinceridad, porque en la poesía no puedes mentir, en la literatura quedas completamente exhibido, aunque tú te quieras sentir acá muy Juan Camaney de los poemas y puedes conocer muy bien el lenguaje y puedes tener muchísimas lecturas y puedes hacer cosas que parezcan poemas, pero en el fondo les falta la emotividad o les falta la sinceridad. Y parecen así como de oropel, ¿no? Decía un amigo en un taller que no eran poéticos, sino que era poetoso, o sea, algo que como parece poesía, pero en realidad no es, o sea, es como un adorno, como una falsificación, y eso a veces pasa, o sea, a veces pasa. A mí me ha pasado muchas veces de que según yo, quiero hacer un poema tal cosa y me sale como frívolo, me sale deshonesto, me salen las imágenes forzadas, como que no se logra, no hay impacto, no tiene fuerza al final, el ritmo como que no se consolida. Entonces digo, no, no es en realidad lo que yo quiero decir, o sea, estoy forzando algo, y pues los mismos elementos del poema te lo están diciendo. O sea, esto no es de que, ay, yo siento que, o sea, obviamente sí sientes la poesía, pero hay que dar argumentos académicos, ¿no? O sea, argumentos existentes en el poema. Pues mira, esta imagen, o sea, esta imagen no se entiende, ¿no? Por ahí había un meme que decía, ah, dicen que mis imágenes no sirven, estoy triste como un coco, ¿no? Entonces, hay imágenes así que, me acuerdo una que decía
que estaba, no sé qué, como una cucaracha. Y yo no asociaba la palabra cucaracha, y si aparte soy horrible en un poema la palabra cucaracha, y no lo asocio con esa melancolía que dice, o sea, no tiene sentido ahí. Entonces es una imagen que está fallando. Esos son los problemas técnicos de los poemas que pasa. O sea, uno ve el poema y dices, ay, está perfecto, o sea, o los dioses lo iluminaron, las musas. En realidad es trabajo de músculo, no es un oficio. Tienes que, los grandes poetas han sido grandes lectores, han sido personas preparadas, que han corregido, que han trabajado su obra, como decía Lope, ¿no? Cuídate de poeta que no borra, o sea, es el oficio finalmente pues, de poeta. Muy bien. Por acá no sé si Beatriz tuvo oportunidad de escucharte tu producción junto a Marlene y otra compañera tuya y me encantaron. Muchas gracias. ¿Dónde fue? En El Cerdo. Es que bueno, hemos leído varias veces ahí. Bueno, en varios lugares. Y bueno, sí, o sea, es difícil la poesía. Es muy difícil, pero no imposible. Y parece que es muy difícil, pero al mismo tiempo es como muy natural porque la usamos todo el tiempo. Entonces, lo difícil es como hacerlo consciente, crearte el oficio. Y eso pasa con cualquier ejercicio literario, con el cuento, con la novela. O sea, no es fácil, si no, pues todos seríamos grandes literatos, ¿no? Si fuera así tan fácil. Pero no es imposible, ¿no? Y la palabra es algo muy cercano. Y creo que yo sí soy de las personas que piensa que la poesía es para todo el mundo, que todas las personas podemos hacer poesía y podemos conectar con la poesía, porque luego hay gente así media especial que como Octavio Paz, ¿verdad? Que dice que la poesía es pan de los elegidos. Y, no, yo no creo que sea pan de los elegidos. Aquí puse un ejemplo de emotividad en poesía. A veces pensamos que la emotividad tiene que ser muy explícita. O sea, que tenemos que estar de que, ¡ay, sí, me duele! Pues sí, eso es un tipo de emotividad, pero hay muchas formas de expresar la emotividad. Y aquí puse el poema que les platicaba ayer de Borges, que se llama Las cosas que pudieron ser. Y es un poema como muy libresco, que aparentemente va hablando de otra cosa, pero al final te da un golpe emotivo muy fuerte, ¿no? Que dice, pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron, el tratado de mitología sajona que Beda no escribió, la obra inconcebible que a Dante fue dado acaso entrever, ya corregido el último verso de la comedia, la historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta, la historia sin el rostro de Helena, el hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las 3 jornadas de Gettysburg, la victoria del sur, el amor que no compartimos, el dilatado imperio que los vikings no quisieran fundar, el orbe sin la rueda o sin la rosa, el juicio de John Donne sobre Shakespeare, el otro cuerno del unicornio, el ave fabulosa de Irlanda que está en 2 lugares a un tiempo, el hijo que no tuve. ¿Sí? Entonces, híjole, a mí este poema cuando lo leí dije, ay, no, qué fuerte, ¿no? Entonces, es un poema que aparentemente pues, tiene estos elementos muy de Borges, ¿no? Que es como muy libresco, muy culturoso y que está hablando y que Dante, y que cómo sería las cosas que pudieron ser y no fueron, ¿no? De la historia, de las grandes hazañas del mundo. Y al final dice algo absolutamente íntimo y personal, ¿no? Que es el hijo que no tuvo. Entonces, eso es un artificio literario, poético, de oficio, para que la emotividad pueda ir a un alcance mayor, ¿no? Entonces, las palabras, la forma, el ritmo del poema, las cosas que va enumerando, eso es muy de Borges, de ir enumerando. Este es un recurso para finalmente hablar de ese dolor de no poder ser padre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Borges. Y por ahí también menciona su ceguera. Entonces, o sea, es una forma como muy de oficio para expresar la emotividad. Y bueno, finalmente, que es lo primero, el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es el lenguaje poético? ¿Cómo saber dónde hay lenguaje poético? O sea, dónde hay figuras retóricas, dónde hay ritmo, donde, o sea, pues, puedo decir, en la plática de mi amiga hay ritmo y hay figuras retóricas. ¿Eso es poesía? Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. O sea, eso es toda una discusión. Lenguaje. Sabemos, ¿no? Esto lo enseñan en la escuela, que hay 2 tipos de lenguaje, y que es el lenguaje denotativo o el lenguaje denotado, que es el lenguaje literal, el lenguaje científico, el lenguaje utilitario. Es este tipo de lenguaje que no requiere ninguna, que se tiene que ser así como muy puntual,
como cuando haces un documento oficial, o una tesis, ¿no? Que te dicen los maestros, no hagas poesía, escríbelo bien. Y yo decía, ¿cuál poesía? Estoy usando muchas figuras retóricas, ¿no? Entonces, este es un documento científico, entonces debe ir con un lenguaje especializado, puntual, sin recovecos, utilitario, comunicativo. Entonces aquí, ¿cómo sería un ejemplo? Pues y esto es también como un decir, ¿no? Porque la palabra, como veíamos en la conferencia de la maestra Ethel, la palabra es metafórica por su naturaleza, ¿no? Pero hay un uso de ese lenguaje y las palabras, las definiciones de los diccionarios sería una forma de un lenguaje denotado, un lenguaje explícito, un lenguaje pues informativo, ¿no? Y aquí puse el ejemplo, gato, mamífero carnívoro de la familia de los félidos, digitígrado doméstico de unos 50 centímetros de largo desde la cabeza hasta el arranque de cola, que por sí sola mide unos 20 centímetros, de cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas y pelaje. Es pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, que se empleaba en algunos lugares para cazar ratones. Entonces es este lenguaje así como académico, lenguaje informativo, útil, ¿no? Es un tipo de lenguaje de intención puramente comunicativa, informativa. Y está el lenguaje connotado o poético, que es cuando la expresión nos hace evocar por asociación de ideas en un contexto, un segundo y hasta un tercero o cuarto significados, ¿no? O sea, estamos entre la connotación y es a través de ella donde aparece la imagen. O sea, cuando hace un lenguaje connotado es lo contrario. O sea, cuando hacemos uso de las imágenes, de las figuras retóricas, del lenguaje figurado, o sea, todas estas variaciones del lenguaje que nos hacen huir de estas definiciones operacionales, ¿no? Que podrían tener ese carácter denotado. Y aquí puse un ejemplo. Vimos un texto sobre un gato, que es el gato de la Real Academia de la Lengua, y vemos un poema sobre un gato, que es un poema muy famoso de Charles Baudelaire, y dice, los gatos. Dice, los amantes fervientes, los sabios venerables, sienten, cuando maduros, igual predilección por los gatos, orgullo de la casa, que son como ellos, sedentarios y al frío vulnerables, amigos de la ciencia y la sensualidad, prefieren el silencio y las tinieblas crueles. Del erebo serían los fúnebres corceles, si su altivez cediese ante la majestad. Cuando sueñan, adoptan las nobles actitudes de las grandes esfinges, que en vastas latitudes solitarias se pierden en un sueño inmutable. Mágicas chispas arden en sus grupas tranquilas y partículas de oro, como arena impalpable, alumbran vagamente sus místicas pupilas. O sea, no es lo mismo decir que el gato es un animal mamífero de la familia de los félidos y que mide 50 centímetros y la cola y puede ser atigrado de color tal, ¿no? A decir que el gato podría ser los fúnebres corceles del erebo, ¿no? Que era esta deidad de la oscuridad, o decir que esta imagen cuando los compara con dice, cuando sueñan, o sea, cuando están dormidos, adoptan las nobles actitudes de las grandes esfinges, que en las vastas latitudes solitarias se pierden en un sueño inmutable. Se está comparando a un gato que es, con una esfinge, ¿no? Con esa solemnidad y esa fortaleza. Entonces se está haciendo uso de nuevamente de las figuras retóricas, del símil, de la comparación. Acá nos dice, mágicas chispas arden en sus grupas tranquilas. O sea, sabemos que no son mágicas chispas. O sea, el diccionario te diría, está atigrado, está, no sé, tiene manchas o lunares de color tal. Pero acá te está diciendo que son mágicas chispas, arden, ¿no? O sea, para decir que brillan, ¿no? Estas manchitas de colores fuertes que tienen los gatos. Y dice, y partículas de oro, como arena impalpable, alumbran vagamente en sus místicas pupilas. O sea, sabemos que esas partículas de oro, o sea, no son literalmente que el gato tenga partículas de oro, sino que está tratando de decir o de hablarnos de esa chispa y esa luz que tienen los ojos de los gatos. Entonces, si se fijan, es el mismo tema del gato, pero uno abordado con un lenguaje denotado, un lenguaje informativo, y con un lenguaje poético. Entonces,
Ahí tenemos, ¿cómo es el lenguaje poético? Pues el que acude a la polisemia, a la imagen, donde utilizas estos elementos de juegos, comparaciones, metáforas, personificaciones, todos estos conjuntos de figuras retóricas para lograr un efecto. ¿Cuál es el efecto? Una imagen del gato a través de la poesía, que es muy diferente a leer, no estoy diciendo que sea mejor ni peor, solo estoy diciendo que es diferente, a leer que el gato es un mamífero de la familia, de lo no sé qué, doméstico, etc. Entonces, si se fijan cómo hay un efecto muy diferente en leer una obra que tiene este lenguaje connotado, lenguaje poético, a un documento que no lo tiene. Entonces, pues puede tener muchos efectos. Muy bien. Y la metáfora, ¿no? Que es como la madre de los tropos. La metáfora sabemos que es una traslación del sentido recto de una voz a otro figurado en virtud de una comparación tácita, como las perlas del rocío, la primavera de la vida, etc. La metáfora es como la imagen, o sea, son dos elementos y donde hay dos elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, las perlas del rocío tienen en común la forma, ¿no? de gotitas, de forma circular, y que o sea, la transparencia o la claridad. Entonces son dos elementos de dos cosas de universos diferentes que se fusionan para crear una metáfora, ¿no? Las perlas del rocío. O sea, sabemos por ejemplo, si yo digo, ay, las perlas del rocío en las hojas de mis macetas, las hojas de las plantas de fuera de la casa. Entonces sabemos que no son literalmente perlas, ¿no? O sea, es una metáfora, son dos elementos unidos por algo que tienen en común esas dos figuras. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos encontrar el lenguaje poético fuera de la poesía, porque eso es cierto. O sea, me dicen, entonces, ¿es poesía esta novela? Y yo te puedo decir, bueno, tiene elementos poéticos, o es una novela con lenguaje poético. Hay quien es más arriesgado y dice, no, sí, es un poema. Pero ahora hay que tener cuidado con esas declaraciones. Pero, es decir, sí, aquí hay un lenguaje poético. Y esta canción es un poema, bueno, es una canción, que es otro género, y es una canción que tiene elementos poéticos, tiene imágenes poéticas, tiene metáforas. O sea, y y el albur, ¿qué onda? Porque también son elementos, sí, son elementos poéticos, eso es un lenguaje connotado, ¿no? Los albures es un ejercicio de lenguaje connotado. No, no es para nada, y es algo también que requiere muchas habilidades, ¿no? Entonces, es reconocer que hay un tipo de lenguaje en la diversidad de los géneros hechos por la palabra. Entonces, aquí es una cuestión de práctica, ¿no? De fijarte. Y les puse varios ejemplos. Esta es una canción muy bonita de María Grieber, Te quiero dijiste, se llama. Y dice, muñequita linda de cabellos de oro. O sea, no le está hablando una muñeca, le está hablando una niña. De cabellos de oro, sabemos que sus cabellos no son de oro literalmente, pero si es rubia, comparte el mismo color con el oro. Entonces vamos la metáfora. Cabellos de oro, ¿qué tienen en común el cabello rubio y el oro? El color. Entonces se fusionan en una imagen nueva. Dice de dientes de perla, nuevamente los dientes que son blancos y son pequeños, igual las perlas son blancas o tienen un color parecido, entonces fusionas a través de un elemento en común de dos cosas de universos diferentes, las juntas y haces una imagen, ¿no? Yo les podría decir que hiciéramos un ejercicio. Díganme, por ejemplo, qué podría ser el sol, una imagen que me haga pensar en el sol sin decirme que es el sol. Entonces, ese es un poco el ejercicio de los poetas. Dice, dime si me quieres como yo te quiero, si de mí te acuerdas como yo de ti, ¿no? Entonces, esa es una canción que tiene elementos poéticos. Es una canción tradicional de María Grieber, que es pues una compositora muy importante. Por acá nos dice Lilibet Astro Rey. Muy bien, esa es una figura retórica también. Me recuerda las metonimias y la sinécdoque, ¿no? Que son el todo por la parte y la parte por el todo. Sabemos que el astro rey asociamos con el sol. Por acá nos dice Mauricio el faro. Sí, puede ser la idea de luz, la idea de altura, podríamos decir faro de, no sé. Entonces son imágenes, no ejercicios, y si se fijan, todos podemos hacerlo.
es como pensar, y eso nos sirve, esos ejercicios, para que cuando hagamos un poema, digas, ¿cómo expreso esto? O sea, esa es como mi pregunta. Digo, tengo esto, ¿cómo lo digo? ¿Y cómo lo digo? Porque yo quiero que cuando se lea tenga así como un impacto muy fuerte. Ah, bueno, y empiezas así como a plantear y vas entendiendo el ritmo y dices, no, aquí me aceleré, es que esto está demasiado largo, y ya vas conociendo los elementos. Pero esto del lenguaje poético te va a ayudar a ir haciendo ese ejercicio, ¿no? Por acá nos dice Armando, en la dramaturgia de Shakespeare, como en la obra de Hamlet, se emplea en algunos fragmentos un lenguaje poético. Así es. De hecho, en Macbeth hay una parte donde dice, el diablo miente con la verdad. O sea, es una frase de las que más me quedaron grabadas, porque en Macbeth es un personaje, un noble Macbeth, que unas brujas le hacen una profecía y le dicen, tú vas a ser rey, y le empiezan a decir, pero nada más te va a vencer un hombre no nacido de madre, y le dice, ay, no, pues nadie, o sea, pues como que alguien que no nació de su madre. Empiezas o sea, a hacer pues las profecías dichas de esa forma como tramposa, y al final todo le sale mal. Entonces resulta que dice un bosque en movimiento, ¿no? Cuando veas un bosque cercano, dice, ay, los bosques, ándale, no parido por su madre. Gracias, Mauricio. Entonces dice, los bosques no pueden caminar, pero en realidad era un ejército que venía, etcétera. Y dice, por ahí, es una obra muy sangrienta y muy impresionante. Dice, cuidado, porque el diablo miente con la verdad. Entonces es una figura retórica, ¿no? Nuevamente un oxímoron. ¿Cómo vas a mentir con la verdad? Pero, o sea, lo entendemos, ¿no? Está diciendo una verdad a medias, nos está mintiendo con algo verdad, te está haciendo creer otra cosa al decirte de otra manera una verdad. Entonces, sí, y aparte Shakespeare pues, es un poeta, ¿no? Y sus diálogos también son muy líricos. En Hamlet, la, las cosas que dice Ofelia, ¿no? O sea, también son así, como que wow. Ok, por acá nos dice Maribel, solecito mío, como si fuera hijito mío. Puede ser también, porque en este sentido del sol como algo preciado, como lo más importante, lo luminoso, lo cercano, etc. Ok, acá les puse un fragmento de Lubina, de Juan Rulfo, que es un cuento, y dice, nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso, aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, y a Lubina en el más alto coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. ¿No? Entonces, esta pieza no es un fragmento de un cuento, pero si se fijan, las acciones, o sea, ¿qué está pasando ahí? Pues es una descripción, no hay como mucha acción. Y en cambio hay muchas figuras retóricas, ¿no? Dice, el horizonte está desteñido, nublado siempre, por ejemplo, dice, el lomerío pelón, o sea, para decir que no hay nada, dice, sin una cosa verde para descansar los ojos. O sea, son muchos recursos. Entonces, podemos decir que este cuento, si analizáramos todo el cuento de Lubina, podríamos detectar que está cargado de lenguaje poético, ¿no? O sea, eh, podríamos decir que es un uso en la narrativa del lenguaje poético, porque no es un poema, porque está contando una historia, ¿no? O sea, hay personajes y pasan cosas, pero la forma en la que lo está contando es una manera con una riqueza en el lenguaje muy diferente a que si leyéramos, no sé, por ejemplo, una novela de Agatha Christie, ¿no? Que era acción, 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 pum, pum, y que ella construía, digamos que las imágenes y el golpe de la emoción, la construía de otra manera, a través de las acciones, ¿no? Por eso es una maestra de la narrativa. No usaba tantos recursos como este tipo de obra, ¿no? Y muchas veces están asociados estos libros como con muchas cargas poéticas con la dificultad de leerlos.
O sea, por ejemplo, la obra esta de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, yo cuando la leí, el primer tomo, que es Por el camino de Swan, o sea, estaba muy lento, no pasaba nada. Y yo vi, ¿qué está pasando aquí? Ya por ahí, al no sé qué número de páginas, ya te estoy diciendo que el personaje, pues, pide ahí algo de comer y no sé qué, y cuando le da el sorbo, empieza a recordar y luego empieza a decir, no, y entonces el aroma jalaba los recuerdos, y se avienta páginas y páginas, y no hay acción, pero la forma en la que está describiendo, cómo los recuerdos van aflorando en el personaje, es impresionante. Entonces, esta novela es muy lenta, aparte es un tipo de narrativa novedosa para su época, que estaba tratando de retratar las acciones de la vida interna, así como Virginia Woolf o como Faulkner, ¿no? Como estos grandes personajes que trabajaron ese tipo de obra, ¿no? Por acá nos dice Renata. Esa pieza, Te quiero dijiste, compuesta por María Grieber, estuvo inspirada en el fallecimiento de su única hija a los pocos meses de nacida. Un ejemplo similar fue el de La letra de reloj de Roberto Cantoral, también escrita al lado de la cama de hospital donde falleció uno de sus hijos. Así es, son las historias detrás de las canciones. Y si se fijan, hay una emoción detrás. Por eso son canciones tan impactantes. O sea, son canciones que han perdurado con el tiempo, porque están hechas con una emoción muy real, o sea, con una vivencia muy sincera y con un uso del lenguaje muy particular, ¿no? O sea, igual el reloj está lleno de figuras retóricas. Para empezar, personificar el reloj. Reloj, hablarle, no marques las horas porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, etc. Entonces, son también fortalezas de la creación, ¿eh? Por eso hay magia en esas obras. Entonces dice Armando, también Oscar Wilde utilizaba el lenguaje poético en sus cuentos. Así es, el cuento, bueno, yo recuerdo los cuentos, a mí me gustaban mucho, El Príncipe Feliz, por ejemplo, es un cuento muy, muy lírico, El pescador y su alma, o sea, sí hay El ruiseñor y la rosa, ¿no? Que todos lloramos con ese cuento, de, ay, no, pobrecito ruiseñor. Y sí, aparte Oscar Wilde también era un gran poeta, ¿no? Tiene la balada de la cárcel de Rin que dice, matamos, es algo parecido a Rosario Castellano, pero Rosario Castellanos dice, matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Y Oscar Wilde dice, todo hombre mata lo que ama, el cobarde, el valiente con una espada, no, el cobarde con un beso, el valiente con una espada, ¿no? Oscar Wilde también fue un gran poeta. Eh, este texto de Profundis, que cuando lo meten a la cárcel, acusado de sodomía por ser homosexual. Estuvo muy malo todo lo que le hicieron porque el chavo que era su pareja, no me acuerdo cómo se llamaba, era un lord, así como muy hijo de un señor muy, muy importante y todo, y o sea, lo metieron vilmente a la cárcel a Oscar Wilde, siendo máxima figura de intelectuales de su momento, acusado así como de lo peor, y él en la cárcel escribe es como una especie de ensayo, de un texto que se llama de Profundis, que significa desde el abismo, ¿no? Es un salmo en latín. Y es una cosa increíble de leer, porque lejos de reclamarle a este chavo y decirle, ay, me traicionaste, qué mala onda, o sea, le dice, no, mira, te perdono, es que yo entiendo que pasó esto, pero mira, híjole, es tan conmovedor y tiene muchos recursos poéticos también, ¿no? Como para expresar su dolor con elegancia, sin caer como en la ira. El tono de ese documento de Profundis es muy, muy impresionante. A mí, en lo particular, creo que ese texto es bastante fuerte. Igual por lo mismo, ¿no? No solo por su lenguaje, que pues Oscar Wilde era un maestro de lenguaje, sino también por la sinceridad, por la reflexión espiritual que está ahí. Hubiera sido un buen ejemplo poner un fragmento de Profundis, pero no, hice una lectura más. Acá es otro ejemplo de prosa poética, ¿no? De novela lírica, y es un fragmento del inicio de Las olas de Virginia. Y dice, la luz golpeó sucesivamente los árboles del jardín, iluminando una tras otra las hojas que se tornaron transparentes. Un pájaro gorjeó muy alto, hubo una pausa, más abajo otro pájaro repitió su gorjeo. El sol utilizó las palabras de la casa y se apoyó
como la punta de un abanico sobre una persiana blanca. El dedo del sol marcó sombras azules en el arbusto junto a la ventana del dormitorio. La persiana se estremeció dulcemente, pero todo en la casa continuó siendo vago e insubstancial. Afuera los pájaros cantaban sus vacías melodías, ¿no? Entonces, este elemento también es muy descriptivo. No hay acción, o sea, es como una ambientación, pero hay muchos recursos poéticos, o sea, el sol, o sea, el personifica el sol, que el dedo del sol, las hojas se tornaron transparentes, ¿no? También es un recurso poético. Entonces, nosotros podemos tomar los textos y decir, a ver, vamos a ver, ¿qué uso hay del lenguaje? ¿Dónde hay una imagen? Agárrense un manualito de figuras retóricas y decir, a ver, voy a buscar si esto puede ser una figura retórica. A veces se te escapan porque son tantas que no siempre vienen en todos los manuales y no siempre las ves porque a veces ya estamos tan familiarizados con ciertas formas de expresión que es difícil. Pero es igual como todo, o sea, se va ejercitando. Entonces, esta novela es complicada de leer también porque son como las acciones que van en el interior o en el pensamiento, y Virginia Woolf utiliza mucho la poesía para hablar de la vida interior. Hay por ahí, por ejemplo, en Alfaro y otros libros donde usa ese recurso, lo hacía también como una forma de las cosas que ella no podía decir o que sus personajes no podían decir porque estaba mal o porque era mujer o por cualquier cosa, se vivían en el interior. Y es un recurso literario también de decir, existe otra vida, o sea, no solo existe la vida de lo que yo puedo hacer o de lo que me dejan hacer en la acción exterior, sino también existe una vida en mi pensamiento y en mis reflexiones. Y para expresar el peso y la importancia de esa otra vida interna, utiliza un lenguaje connotado, ¿sí? No está diciendo, ay, pienso que ahora no lo hace así. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo hace así? Ah, porque si utiliza los recursos poéticos, entonces tiene más posibilidades y más alcances de llegar a la emotividad, a la simpatía, ¿no? O sea, es decir, que tú puedas ser empático con el personaje. Entonces, todo esto es una cosa como muy, muy compleja. Y podemos decir, hay figuras retóricas, yo puedo sacar imágenes poéticas de la novela, pero es una novela. Pero es una novela con recursos poéticos, ¿no? La poesía puede estar en muchas partes. Es decir, a lo mejor no toda la obra es un poema, pero es una obra con lenguaje poético. Entonces hay novelas que no tienen lenguaje poético. Hay novelas que a lo mejor su lenguaje es más narrativo, ¿no? Por ejemplo, si les pusiera aquí un fragmento de Cementerio de Animales de Stephen King, ¿no? Que Stephen King es así, fum, 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 y ya para cuando acordaste ya vas en la página, o sea, porque no se detiene tanto en esos detalles, o sea, él está más en la acción, y aún así hay figuras retóricas, pero no son tan cercanas a la imagen o a la metáfora, sino son de otra naturaleza, porque también, ¿qué es lo que quiere él? Ah, pues quiere hacer una novela que entretenga, que tenga suspenso, que se está enfocado en diferentes intenciones, por lo tanto el lenguaje va a estar diferente. Por acá nos dice Griselda de Profundis, una oración para los difuntos, como usted lo menciona en su artículo, la oración es una de las formas más antiguas y sublimes de la poesía. Ah, gracias por leer mi artículo. Esos artículos de las poetas, los fui haciendo en la pandemia. Ese artículo al que se refiere Griselda es un texto que escribí en Para Vanguardia sobre una poeta, una monja de claustro, que tenía, o sea, que ella escribía, pues poemas, ¿no? Religiosos a la Virgen y todo eso, y que pues bueno, nadie la conoce. Empezaba en el texto hablando de una oración que es la de bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza, etcétera. Bueno, ese que yo la rezaba en el colegio y que te la enseñan, en realidad no era una oración, era un poema del padre Sartorio. Entonces, la poesía en sus orígenes tiene mucho de relación con la oración porque era algo que, o sea, un medio para comunicarte con lo divino o con lo sagrado. Entonces, por eso en la antigüedad las oraciones tenían forma de poema y actualmente el Padre Nuestro es un poema,
O sea, seguimos orando en forma de poesía, como este vehículo antiguo y poderoso de comunicación con la divinidad. Entonces en ese artículo mencionaba esas cosas y decía que mientras el poema del padre Sartorio, pues todo, porque el que lo encuentra es Luis Miguel Aguilar, el que hace esta antología de poesía popular, y él se sorprende, dice, pero ¿cómo que es un poema si yo lo rezaba cuando era niño? ¿Sí? Y pues yo cuando leí eso dije, yo también lo rezaba, como que es un poema. Y luego dije, y hay otros poemas de estas mujeres del claustro que son también muy bellos y muy musicales, pero nadie los confunde con oraciones porque están perdidos en los archivos, ¿no? Nadie las lee a ellas, ¿no? A las poetas. Y bueno, es una serie, es un proyecto que tengo de escribir sobre poetas olvidadas de la literatura mexicana. Y pues gracias. Y bueno, vamos a ver acá. Y aquí les puse, elegí canciones muy, muy pop para que luego no digan que nada más con cosas muy culturosas ando poniendo poesía. Entonces puse una canción de Alejandro Sanz, que es muy famosa la canción, se llama La Fuerza del Corazón, y dice, alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Esa es una imagen, o sea, bordar tu cuerpo con hilos de mi ansiedad, o sea, es como construir a la otra persona con mi ansiedad, con mi, esta emoción de desesperación, de querer verte. Dice, de cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj, o sea, sabemos que no tengo el reloj en la espalda, ¿no? Pero estoy diciendo aquí atrás, donde tus dedos son las agujas, nuevamente compara el dedo con la aguja, ¿no? ¿Cómo son los dedos? Pues delgados y largos, las agujas igual. Entonces dice, tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor que es la fuerza del corazón, ¿no? Y está comparando al corazón con el motor, que tampoco es una imagen así como que hay muy elevada, ¿verdad? O sea, sabemos que el corazón es de alguna manera el centro o el motor del cuerpo, se apaga el corazón, te mueres. Entonces es o sea, una construcción ahí también de imágenes. A mí me gusta esa imagen de alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad, por ejemplo. Entonces, a veces cantamos, estamos ahí, y llegamos a pensar, ay, no, es que la poesía, es que no entiendo que es una figura, pero si te acabas de chutarte todo el concierto. Entonces, si ponemos atención a las letras de la música, de todo, de cualquier canción, es una herramienta también para encontrar las imágenes, ¿no? Por acá puse otra. Esta la puse porque cuando estaba haciendo la presentación, estaba esa canción, la escuché en la tele así lejos, y luego no la podía quitar, o sea, no me la podía dejar de pensar, estaba yo, llama, por favor, no la podía sacar. Dije, ¿cómo hacen esas canciones que no te la puedes sacar? O sea, la escuchas y la traes y la traes. Entonces dije, bueno, la voy a poner. Y aquí otra vez viene una imagen. La luna es una naranja del color del carmín. O sea, es decir, la naranja es redonda, la luna es redonda, entonces la luna es una naranja, pero no es naranja, sino es blanca, ¿no? O sea, eso es clara. Y luego dice, las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol, ¿qué estás haciendo? Ahora yo intento que el corazón, dice, el corazón que es un gran muelle de acero, esa es otra imagen, ¿no? El corazón es un gran muelle de acero eh, para que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho. Esa es una exageración, ¿no? Esa también es una figura retórica, ¿no? Es decir, voy a exaltar, ay, con el corazón que es una muralla, ¿qué? De acero no se me salga. Sabemos que el corazón no se va a salir nunca del pecho, pero el decir eso es una exageración que también es una figura retórica y sirve como para intensificar esa sensación de desamparo. A ver, por acá. Perdón, es que me llegó un mensaje de Teams, pero de otros grupos. Estamos acá con Alejandra Guzmán. Entonces, bueno, ella no es la que compone la canción, pero creo que le platica las historias a sus compositores y le hacen las canciones. Entonces, si se fijan también en canciones como muy populares, esas que estás cantando allí en el bar, o las que pones ahí para limpiar, o no sé, X, o las que escuchas con mucha emoción o pasión, no sé, cada quien, qué música escuche para cada cosa. Pero ahí también hay recursos que se pueden analizar. Entonces, este ejercicio de las canciones es como muy útil para cuando estamos enseñando o tratando de explicar la poesía, sobre todo con la gente muy joven, ¿no? Que dice, ay, no, o sea,
que no lo entiendo, eso es de viejitos o eso es no sé qué. Entonces, dile, sí, a ver, dime qué canción estás escuchando. Y la que sea, aunque sea de esas canciones así, de letras súper explícitas o de mucha onomatopeya, o que la canción solo sea bam, 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 pues es una onomatopeya, ya es un recurso lingüístico del que puedes hablar. Y esas cosas te ayudan como a decir, ay, a ver qué cosa, o sea, ¿por qué me gusta? A mí, por ejemplo, me gusta mucho Alejandro Sanz. Cuando, cuando estaba en el colegio, todas las niñas escuchaban a Alejandro Sanz y a mí me gusta. Entonces un día dije, ¿por qué me gusta? Y ya, pues, ya, mira, pues tiene algunas letras que no están tan mal, otras no me gustan tanto, pero es una forma también de conocernos a nosotras mismos. Dice Griselda, llama por favor, soy un cero a la izquierda. Sí, es muy pegajosa esa canción, qué horror. Nos dice aquí Palomino, incluso los que hacen décimas en el fandango jarocho y huasteco también recurren a diversas formas poéticas para escribir a alguien. Sí, es toda una habilidad, ¿eh? O sea, la gente que hace décimas, pero así en un segundo. Y una vez en un taller de canción, porque yo estuve en un taller muy interesante, o sea, yo no soy músico ni nada, pero a mí me gusta meterme en cosas así de las que no sé. He tomado cursos bien raros, pero bueno, eso de la canción sí me sirvió bastante. Entonces, veíamos cómo con los ejercicios de las décimas, cómo se hacían, así como el ejercicio de las coplas, y de todo eso, pues tienen como esa, o sea, cuando empiezas a hablar con las décimas que te dicen, a ver, haz unas décimas, y ahí estamos, ¿y cuál es la estructura de la décima? Y estábamos haciendo ejercicios con décimas y luego alguien les ponía música en la guitarra. Terminas hablando así, en octosílabos, cuando lo estás haciendo así como muy marcado o mucho tiempo, terminas y ya hablas así con mucha facilidad. Entonces, esa gente que se dedica a hacer las décimas es muy hábil y te ven y te inventan la historia y ya te están cantando una décima y la sacaron en ese momento. Y bueno, lamentablemente ha sido una tradición que cada vez hay menos personas que la hacen, pero con mucha fortaleza, porque antes era muy común, ¿eh? O sea, los versadores, por ejemplo, la poesía popular mexicana, este, eh, pues sí, la poesía popular era mucho así, o sea, el negrito poeta y todos estos personajes que ibas en la calle, te componían versos y te decían cosas, o sea, poéticas y que componían y hacían duelos y todo. La verdad es que antes era como mucho más cercano, pero pues ya se ha ido perdiendo, pero la gente que lucha por conservarla es bastante buena y es muy impresionante cómo te van diciendo versos, ¿no? También ahí en Yucatán me tocó que te hacían las bombas así con cosas que veían y bien hábiles y te hacían el chiste y la broma y el sonido y el ritmo y los versos. Y dije, ay, qué padre que aquí está tan viva la poesía, ¿no? También pasa, por ejemplo, con los poetas en lenguas originarias. Hay algunas lenguas originarias que en su naturaleza son muy líricas. Por acá el maestro Gerardo Segura entrevistó a varias de estas figuras, ¿no? Maravillosos poetas y su lengua en realidad es así. Entonces hay lenguas, hay tradiciones donde la poesía está muy viva de otras maneras. Por acá le dicen, tienes razón Griselda, y eso muchos creen que es poesía profunda. No sé si sea muy profunda, pero que tiene elementos o recursos, los tiene, ¿no? Entonces, eso también es importante detectar. Pero acá nos dice Juan de Dios, si me dejas ahora, la canción que interpretó José José de la autoría de Camilo Blanes es muy poética, es un poema musicalizado. Hay una canción bien bonita que canta Jorge Negrete, que es El día que me quieras, que no es la de Luis Miguel, no es la de La noche que me quieres, no, es otra, que la canta, está en una película y decía unas cosas, yo dije, wow, ¿qué es eso? Y resulta que era un poema de Amado Nervo. Pero yo desde que lo escuché dije, es que esto se oye bien diferente, o sea, es una canción que hace unas cosas bellísimas, que el plenilunio y que no sé qué tanto, dije, wow, y luego cantado por Jorge Negrete, ¿no? Que era muy buen cantante. Me sorprendió tanto que busqué la canción y me salía o sea, me salió que era un poema de Nervo, ¿no? Y ahí en realidad, yo escogí estas canciones así como más pop, o sea, porque pues haría trampa si hubiera agarrado esa de Jorge Negrete, pues canciones que ya están muy consolidadas, sino el chiste es también como identificar los recursos
en las canciones del radio, o incluso en canciones que dices, ay, aborrezco esa letra, qué feo, que, bueno, analízala, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender, porque a lo mejor ya lo hacemos automáticamente, pero ya podemos así determinar cuáles son los elementos de esa canción, o sea, o por qué no. Entonces, a mí me gusta compartir la idea de que la poesía está en todas partes, ¿no? O sea, y si a lo mejor no es poesía, es decir, a lo mejor está de la canción de Alejandro Guzmán, no sé si sea poesía o no, pero tiene recursos poéticos, o sea, a lo mejor no muy fuertes, o a lo mejor sí, pero está haciendo uso de la metáfora, de la imagen, de todo eso, ¿no? Entonces, estamos más rodeados del lenguaje poético de lo que quisiéramos pensar. Ahora, hay otro ejercicio que yo lo he puesto a mis alumnos, es que ay, a veces soy en mala, o sea, les pongo un texto así, ¿no? No sé, una canción de estas a lo mejor que no conozcan tanto, pero así de esas canciones como pop, y la firmo y le pongo que es un poeta famoso, ¿no? Y la leen con respeto, ay, no, sí, no, qué padre imagen. O sea, y luego ya les dices, no, es que no es, o al revés, he puesto el ejercicio de que, a ver, corrijan este texto, ¿no? Es un artículo de literatura. Y empiezan, no, y que esto está mal, y que la sintaxis, y tachonean todo. ¿Quién lo escribió? Y yo, pues, Gabriel García Márquez, y todos, ¿qué? ¿Pero cómo? Entonces, muchas veces o sea, decía Borges que un clásico es la manera en la que leemos a un escritor. O sea, cuando tenemos un escritor clásico, consagrado, lo leemos con cierta emoción, con cierta predisposición, con respeto. Entonces, lo leemos de forma diferente, ¿no? A que si yo te digo, es una canción, si no fuera, por ejemplo, tan conocida esta canción y les dijera, ay, esto lo escribió, no sé, Rosario Castellanos, o no sé. O sea, jugaríamos con eso de qué tanto respetamos a la poesía, si es por el poeta, por el nombre o por lo que dice en realidad. Entonces, por eso elegí estos versos muy populares. Incluso aquí puse otro todavía más popular. A ver, acá me están diciendo... las pastorelas, dice Rosa María, las pastorelas de antaño eran en verso. Así es, y aparte eran larguísimas y eran en verso para que fueran más fáciles de recordar, ¿no? Eso también es una herencia del teatro, bueno, desde el teatro medieval, ¿no? Porque se usaban en esa época las puestas en escena para educar o para compartir mensajes, ya sea religiosos o sociales o así, ¿no? Y sí, todavía hay lugares donde representan esas pastorelas tradicionales que duraban así, pues, eran larguísimas y era todo un ritual ahí en el monte. Entonces, sí es una tradición muy bonita eso de las pastorelas en verso. La amiga de Miguel Bosé, quien están recomendando canciones de Purísima Lloro. Aquí está el día que más quieras, de varios artistas. Con la rondalla del Tec de Saltillo, órale. Dice, sí, el gato viudo, nos pone acá Bautista Vega, dice Alicia, el amor siempre empieza soñando y termina en insomnio, es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, que sea Dios o el demonio de Arjona, ¿no? Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo de imagen, ¿no? Está personificando la figura del amor. Y dice, es un acto profundo de fe que huele a mentira, nuevamente un oxímoron, esto que es como algo un recurso que usa mucho él. Dice, el amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio. Muy bien, esa es una buena imagen. Por acá dice, me encanta la habilidad que tiene para envolvernos en la poesía, conocer y reconocer ese arte, contagiarnos y permitirnos recibir ese sentir. Felicidades y gracias. No, muchas gracias de verdad, Ana Luisa. Yo no sé, yo soy muy dispersa y siempre tengo mucho miedo de irme y no decir nada. Es como mi terror. Nos dice acá, Marilu, los comediantes hacen mofa de canciones, las poematizan. Eso también es un recurso literario, la parodia. También puede ser un recurso poético, ¿no? O sea, yo escribí un poema que es así, o sea, es un mini poema que está en una parodia. No me acuerdo muy bien cómo va, pero se llama Un hombre y dice, húndete en mí dice, húndete en mí. Ay, no me acuerdo cómo va, pero dice hasta que nada nos ampare. Y es una parodia de que nada nos separe, ¿no? Entonces, son también recursos literarios.
Por acá nos dice José Agustín, el primer amor es bueno, el segundo es muy sincero, el tercero engañador y no hay amor como el primero. Ahora vamos. Muy bueno. Y bueno, aquí ya por último les dejé también para que veamos que la emotividad no solo es el amor o la solemnidad o cosas así, sino también puede ser la emotividad de lo divertido. Y este es un verso del famoso Chava Flores, de esta canción también muy popular, que los niños se han apropiado de esa canción. Y dice, cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, así ahí hay un símil, la luna como una pelota, ¿no? O sea, circular, etcétera. Y se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror, ¿no? O sea, esta otra personificación. Dice, no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo. Eso es otra figura retórica. Hecho balazo, ¿no? Salió hecho balazo. A quitarle lo chillón y en el alero del místico tejado, ¿no? Porque el tejado es místico. El gato se ha quedado cantando esta canción. Sabemos que los gatos no cantan canciones. Entonces, digamos que Chava Flores era muy hábil para usar los recursos poéticos y hacernos reír. Entonces, los chistes, todo eso es retórica, ¿no? Son elementos retóricos. ¿Es poesía? Bueno, no, a lo mejor no, porque no es la intención. O sea, la intención, por ejemplo, de un comediante es entretener o del que hace los albures, de la malicia y todo. O sea, hay otra serie de intenciones, pero sí son recursos que también podemos ver en la poesía. Y son cosas, por eso decía Jacobson, como veíamos en una de las sesiones anteriores, que el lenguaje poético es toda manipulación que hacemos intencionada del lenguaje para modificar la intención y la expresión de lo que queremos decir. Entonces podemos llevar esto desde una expresión tan sencilla como está lloviendo a cántaros hasta hacer el poema más pesado y complejo. Y, o sea, eso también va creciendo. Y tiene que ver con las intenciones, ¿no? Si Chava Flores es un compositor popular y quiere hacer canciones que diviertan a la gente y que las cante todo el mundo, no se va a poner a usar palabras pomposas, rimbombantes. O sea, pues no, tienes que elegir un lenguaje para lo que quieres decir. O sea, y eso es toda una maestría en la palabra. Por acá nos están poniendo, ay, qué padre, nos están poniendo muchas cosas. A ver, dice aquí María Eugenia, Serrat, ay, amo a Serrat. Serrat le pone música a un poema de Antonio Machado que se llama Cantares. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. De hecho, esa canción es unos poemas de Machado que se llama Cantares, Cantares y, ¿qué más? Cantares y poemas, no, Cantares y Proverbios se llaman. Y son una serie de poemitas, unos que son más como proverbios, o sea, como tipo refrán, y otros que son como imágenes. Entonces Serrat agarra, es un verso compositor, compone, agarra varios de esos poemitas de los cantares y él le agrega, o sea, no toda la canción es de Machado, o sea, Serrat le agrega eso de hacían un tiempo en ese lugar donde los bosques, bueno, esa parte es de Serrat y lo demás son fragmentos de los cantares que no venían seguidos, ¿eh? O sea, Serrat tuvo la habilidad de ir agarrando y todo y creó un sentido y es pues su canción más famosa, ¿no? Una vez lo fui a ver a Zacatecas y la cantó y a toda la gente decía, ay, sí, y luego estaban todo el mundo bien prendido y le decían que la cantara otra vez y todos otra vez, dice, ¿quieren que la cante otra vez? Y todos, sí, dijo, bueno, a ver, y todo el mundo bien emocionado y cuando empieza la música dice, no, no la voy a cantar otra vez, muy simpático el Serrat. Por acá nos dice Lilibet, tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando mengua y ella vence en tregua cuando enojo. Sí, muy buen verso. O sea, una luz de marzo entre los ojos, ¿no? Qué bonita imagen esa. Y para que vean que son imágenes. Se hace camino al andar, exactamente, Elizabeth. El poema del mío Cid. Sí, el poema del mío Cid es pues nuestro primer poema épico más importante en castellano y también tiene muchos recursos y ya como en realidad no lo leemos, bueno, los especialistas sí, pero las ediciones que encontramos ya son traducciones del castellano medieval porque en realidad está bien difícil entenderle y se ha perdido quizá mucha musicalidad, pero sí tenía, al ser también como serie juglaresco más o menos, pues sí tenía muchos recursos de canción. Por aquí nos dice Bautista, digo Alicia, yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner, esa es Sor Juana, poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo
hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada, fe mentida. Sor Juana Inés, es maravillosa, por supuesto que sí. Es muy maravillosa y la amo, es lo máximo. Tiene por ahí otro verso que dice, óyeme con los ojos, si no están atentos tus oídos o algo así, ¿no? Eso se llama sinestesia, no es otra figura retórica. Las nanas de cebolla, ay sí, las nanas de cebolla que canta Serrat, que la música es de Alberto Cortés, este poema que les decía que compuso Miguel Hernández a su hijo bebé, que pues su esposa cuando él estaba en la cárcel, ella no tenía nada que comer más que una cebolla, así, compuso ese poema y lloras. Yo lo escuché con Alberto Cortés bueno, también con Serrat, porque cuando lo fui a ver traía el disco de Miguel Hernández, el segundo, porque hace como 10 años fue el centenario de este poeta español, Miguel Hernández. Nos dice acá Rosa María, la canción de Como la cigarra tiene muchas imágenes. Ah, sí, es la canción clásica de la cigarra. A mí también me gusta mucho, ¿no? O sea, toda la canción es una imagen también. Nos dice Palomino, también acá por la Huasteca Veracruzana tenemos un canto que es muy tradicional en diciembre en las posadas, que es el canto de la rama, y cada uno de los 9 días que duran estas, los niños salen a la calle y van casa por casa cantando naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Un jacalito de calle arena, nacido Jesucristo por la Nochebuena. Qué bonitos versos. Y si tiene más estrofas que en algún momento van rimando, al final, si el casero les da una limosna, canta, ya se va la rama. Ah, esa es la famosa rama, porque dice, muy agradecida porque en esta casa fue bendecida. Pero si no les dieron nada o no abrieron, pues el canto es grosero. Sí, muy buena. Sí, es una tradición muy lírica. Por acá nos dice el nocturno a Rosario, dice Griselda, de nuestro Manuel Acuña. Yo necesito decirte que te quiero, que te adoro con todo el corazón. Sí. También está el famoso poema de Acuña, ¿no? El otro, el de Ante un cadáver. Y aquí estás ya sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites ensancha. Este poema se me hace muy bien logrado de Manuel Acuña. Y bueno, hasta aquí le dejamos porque ya me pasé mucho de la hora. Si alguien quiere comentar, nada más adelanto que bueno, mejor primero comenten. Si alguien tiene hasta aquí tiene algún comentario, pregunta o algo que quisieran comentar. Traté de hacer así como muy panorámico los elementos pues más distinguibles del lenguaje poético y que podemos ubicarlo no solo en la poesía, sino en todas las manifestaciones de la palabra. Y pues era un poco la intención, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todo sea poesía, pero sí hay uso de las formas poéticas y que dependiendo de cómo llevemos la manipulación de ese lenguaje, va a ser como los efectos que logremos, ya sea en la poesía o en cualquier cosa que escribamos, ¿no? O sea, los discursos, los trabajos, todo eso tiene como, pues, mucho poder el uso y la astucia que podamos tener al manejar este tipo de habilidad, ¿no? con la lengua. Por acá nos dice José Agustín, es grato tu apasionamiento al exponer, gracias. No, muchas gracias. Nos dice Rosa Laura, me encantó la clase, quedó muy claro. Gracias. Nos dice acá María Eugenia, muchacha, cuando al bailar hace sonar la tarima, el cielo se viene encima, cual turbonada en la mar, y tú sabes reflejar la pasión del sotavento, donde el son es como el viento que al papaloapa eriza, que su danza es la sonrisa que brota del sentimiento. Unos versitos que se dicen en las fiestas de Son Jarocho. Ay, qué padre, ¿no? La diversidad que nos vayan compartiendo. Están muy buenos los versos. Acá nos dice Marilu, muchas gracias por compartir su conocimiento y pasión por la poesía. No, muchas gracias a ustedes por compartirnos y enriquecer la sesión. No sé si alguien quiera comentar. Maestra, abrir el micrófono para que si alguien gusta levantar la mano y tomar la palabra, usted nos va dando ahí a quién toma la palabra, así que si pueden y quieren levantar la mano y abrir su camarita, se les activa cámara y se les activa el micrófono. Okay, por acá nos dice Eric Omar, me encanta que hayas dado ese enfoque a la poesía, aprendí muchas cosas. Muchas gracias, Eric, qué bueno que te sirvió de algo. Por acá, Palomino, ¿nos quieres comentar? Hola, no puedo abrir la cámara, no me la habilita, pero pues un gusto, maestra Eugenia, sobre todo porque ya me la habilitaron. Ahí está.
Porque, pues bueno, siempre hablar de poesía sí es bastante complejo, al menos o al menos yo que no estoy muy versado en español y literatura, sino mi formación es más de ingeniería. Y pues bueno, es un entramado de muchas cosas en donde pues a veces externarlo o incluso hasta declamarlo también tiene su forma, ¿no? Y lo que mencionaba de las coplas o de las, por ejemplo, de los sones jarochos, que también tienen su ritmo, sus formas, pues nos llevan a esta complejidad de la literatura, o más bien de la oralidad, ¿no? Ahí se me fue el nombre, tradición oral y escrita, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y pues me voy bastante ilustrado en cuanto a poesía. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad, qué bueno que sirvió de algo las charlas y pues yo también me voy con muchísimos versos, ¿no? Que ha sido algo muy, muy padre. Por acá nos están diciendo Griselda, aún nos dice Armando, felicidades, gracias. Dice Griselda, muy nutrida la sesión, divertido y siguiendo a todos imaginando su sentir y reír. Gracias. Marta Silvia, muchas gracias, gracias. Dora, muchas gracias por tu comentario. Edlin, un abrazo, Edlin. Me da gusto leerte. Alicia, maravillosa sesión. Hay una gran manera de enviar la poesía. Muchas gracias, de verdad. Nos dice Rosa María, muy interesante el curso. Me encanta la poesía y me llevo muchas enseñanzas. Qué bueno que te gusta la poesía. Dice Marilu, muchas felicidades. Gracias, no, de verdad, gracias por sus comentarios. A Lilibet, a Juana María, muchas gracias. De verdad, nos dice acá María Magdalena, hay una tesis a nivel doctoral que estudia la composición de Joaquín Sabina como verdadera poesía. Es que hay poesía en las canciones. Acá quiere comentar el maestro Gerardo. Maestro, adelante. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. ¿Me escuchas, Eugenia? Sí se escucha, Sí. maestro. Quisiera preguntarte, Eugenia, la diferencia, si es lo mismo, más bien versificar que hacer poesía. Con frecuencia, cuando yo hablo con unas personas, con personas me dicen, me gusta mucho la poesía, yo escribo poesía y empiezan a versificar. Y en alguna ocasión una persona me insistía en que le publicara un libro porque tenía muchas poesías y me dice, yo soy poeta, dígame en este momento sobre qué quiere que le haga un poema, yo se lo hago. ¿Qué tiene allá a su alrededor? La lámpara, el escritorio, dígame y yo le hago un poema. Yo le trataba de decir con mis limitaciones que una cosa es la poesía y otra cosa es la versificación. Y ahora quisiera pedirte, Eugenia, si puedes ampliar, si estoy en lo correcto, en primer lugar, si es así, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Bueno, sí, eso es algo también muy interesante porque ahora, como que actualmente la versificación nos suena así como algo del pasado, algo que solo existe, por ejemplo, en esto de los sones y eso, pero antes era algo así como un oficio, ¿no? De que, ay, tráete a alguien que nos componga versos. Y tenía otro sentido, o sea, no era con la intención como de, ay, déjame hacer el gran poema que México esperaba, sino de jugar con la palabra y tener, o sea, pasar un rato con el ingenio de las personas que se dedicaban a eso. Pero, o sea, sí puede ser polémico dependiendo de cuál es tu enfoque de poesía. O sea, a lo mejor podríamos hacer una compilación de versificaciones, que yo tengo una de las décimas, que en la Monsiváis costaba 10 pesos esos libros de esas cosas. Dije, nadie quiere leer versificaciones. Pero eso sí, o sea, no toda versificación puede estar como que también lograda, o sí, o sea, tendríamos que ver qué recursos tiene y también entender que sus intenciones son diferentes, ¿no? De los versificadores, que es el ingenio del momento, que responde como a otro tipo de dinámica que el poeta que quiere nombrar las cosas del mundo y estás buscando la imagen y todo. Pero yo sí lo consideraría una forma dentro de la poesía, o sea, una expresión poética quizás sí podría ser, pero ya yo creo que es bien difícil decir si sí es o no poesía.
O sea, a lo mejor tú dices, bueno, es que no es el concepto de poesía que yo tengo en mi editorial, por ejemplo. O sea, yo buscaría este tipo de cosas o así. Para mí, o sea, si me preguntas a mí yo a título personal, pues yo lo valoraría como esa habilidad del versificador, pero no sé, dependiendo qué cosas cuente, sería, si lo ponemos y si lo pondríamos también, pues, que sea así, ¿no? Como estos ejercicios poéticos. Pero es que sí es muy difícil de terminar. Gerardo, muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere comentar? Estoy aquí leyendo. ¿Así, Gerardo? Y pedirte, Eugenia, cuáles son las condiciones para aprobar tu módulo? ¿Vas a dejar alguna tarea, alguna actividad? Por favor. Sí, gracias, Gerardo, por recordarme. Sí, la actividad de este curso se las voy a mandar más tarde o si no mañana, aquí a través del maestro Félix para que la suba al grupo o se las haga llevar. Es una serie de ejercicios, les voy a poner en un cuadernillo algo de teoría de lo que hemos visto. No crean que va a ser una cosa muy densa, sino recordarnos esto de la imagen, el ritmo, las figuras, algunas figuras retóricas y algunos ejercicios para que ustedes vayan haciendo imágenes y que también les pueda servir a los que son maestros y a los que no, les sirve para la vida. Pero eso te puede servir para poner ejercicios a los estudiantes, ¿no? Cosas así diferentes. Y también tiene 3 apartados. Uno, de los ejercicios, el ejercicio es una imagen, de cosas así, y va a venir cada ejercicio con su partecita teórica explicando, ¿no? Una imagen es esto, un ejemplo, y luego ya como que un ejercicio, ¿no? Completa la frase para que sea una imagen, cosas así. A mí me gustan mucho esos ejercicios porque te sueltan bastante la pluma, porque a veces estás así de que, ay, no, yo no sé qué hago. Y los ejercicios te ayudan como a soltarte. El otro apartado va por ahí. Perdónenme, perdónenme. Me tardé 5 minutos haciendo eso porque está bien. Déjeme apago el micrófono de la persona que es. Ya estamos leyendo el chisme. Es también otro recurso poético, el chisme. Adelante, maestra. Ok, entonces va a ser este apartado pequeño de los ejercicios, luego va a ser otro de análisis, les voy a poner 2 poemas no muy extensos y me van a escribir qué recursos detectan, si hay imágenes, si hay, cómo es el ritmo de sus poemas y qué efecto emotivo tuvo en ustedes, algo así como acá muy exigente, sino con estos poemas breves que me detecten esos elementos, yo se los voy a dejar puntualmente señalados y el ejercicio va a ser que ustedes compongan. O sea, la tercera parte del ejercicio va a ser que ustedes compongan un poema con los elementos que hemos visto. Entonces, ese va a ser el ejercicio. No sé si dejarlo a través del maestro Félix que nos pueda, es como un tipo, viene con las instrucciones y todo, es algo así como muy puntual y muy sencillo, pero que espero les ayude a despertar, como soltar la pluma y despertar la inquietud poética. Sí, maestro Gerardo, adelante. No sé si quería comentar otra cosa. No, nada más. Sí, entonces se los hago llegar entre hoy y mañana, nada más estoy ajustando unas cosas, y bueno, yo voy a evaluar eso, ¿no? Que se haya comprendido esa parte de lo de los elementos del lenguaje poético, cómo identificarlo en un poema, y también el escribir, aunque digamos, ay, a mí no me interesa mucho escribir o yo no quiero ser poeta, pero el escribir, el ejercicio de escribir es muy saludable. A lo mejor van a descubrir que hay un poeta por ahí, y si ya lo tienen, pues qué bueno, ¿no? Sirve que se dan vuelo ahí con la pluma y la poesía a ver qué pudiera salir. Entonces, ese va a ser el ejercicio y bueno, espero que la intervención les haya servido de algo y pues muy agradecida Gerardo con la invitación y pues a los organizadores del curso también y a todas las personas que han participado y que han compartido, de verdad, muchas gracias. Por acá sigo leyendo los
comentarios. Bueno, Gracias. antes, perdón, voy a abrir cámara. Sí, maestra. Hola, buenas tardes. Pues un gusto, maestra Eugenia, que hayas aceptado esta invitación de parte del maestro Gerardo Segura, que es coordinador asociado del CEDEC. De parte de la maestra Aurora Bustillo Garfias, también te damos el agradecimiento y es un placer escucharte. La verdad que hoy estuviste espectacular. Los otros días también, pero hoy te desbordaste de energía, de pasión por la poesía, de verdad. Muy fresca tu intervención y la verdad que compartiste y nos hiciste sentir otra vez jóvenes, particularmente de verdad, o sea que digo, nosotros que no, yo personalmente que no soy del área de ustedes, o sea, sí nos gusta leer, pero disfruté mucho escucharte, disfruté personalmente estar leyendo las diapositivas que nos compartiste y la imaginación de todos vuela a muchos lugares, ¿verdad? Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu pasión, esta energía que pues has compartido con nosotros. Muchas gracias, maestra Eugenia, por aceptar esta invitación del maestro Gerardo de estar hoy con nosotros. Estamos muy agradecidos por haberte tenido. Es un privilegio que hayas estado con nosotros en este diplomado. Muchas gracias. Adelante, maestro Gerardo. Gracias, maestra. Gracias. Un gusto. Gracias. Y además que no nos dejen de ver en Pasión Lectora. Tengo el orgullo de compartir la cámara y el micrófono con Eugenia y con el doctor Horacio Cárdenas Ardoni en una colaboraciones que tenemos en Facebook, se llama Pasión Lectora, en la que nos reunimos 1 o 2 veces por semana a hablar de 3 libros. Cada uno de nosotros hablamos de un libro oficialmente. En realidad, hacemos un gran chal sobre libros, lecturas, autores, estilos y recortamos políticas culturales, etcétera. Eugenia, muchas gracias. Realmente es un orgullo tenerte en este diplomado como ponente y como amiga. Muchas gracias. Y doctora Mari Félix, muchas gracias. Bueno, ya escucharon a Eugenia. Esos es los requisitos para aprobar su módulo. Si alguien desea hacer su trabajo final sobre un apartado de poesía de los que abordó Eugenia, creo que se pueden comunicar con ella del mismo modo que lo hicieron conmigo. Yo repito, recibí muchas tareas y estoy conversando con las personas que me han enviado tareas. Me faltan muchas todavía, pero no quiero decir, ok, acuso, recibo a Dios, sino quiero establecer un diálogo. Tuve por ahí un paréntesis médico, pero ya más o menos andamos aquí. El próximo módulo vamos a cambiar de sintonía. Veo que hay muchas personas en el diplomado de la Facultad de Químicas, de Mercadotecnia, de Contabilidad, de Ingeniería. Y entonces el próximo módulo es ciencia. ¿Cómo leer ciencia? Ya vimos cómo leer narrativa, cómo leer poesía. Ahora vamos a ver cómo leer ciencia con el doctor Francisco Francisco Mar, sí, Mar. Exactamente. Barrón. Sí. Él es profesor a tiempo completo investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él está en la Facultad de Sistemas de Ciudad Acuña, Coahuila. Desde allá nos va a guiar. Y tendremos la conferencia magistral de la doctora Julieta Fierro. Con la doctora Fierro hemos estado en conversaciones desde hace, yo creo que fue una de las primeras personas a las que le invitamos fácil unos 5 o 6 meses, pero una agenda apretadísima. Es increíble cómo la doctora Fierro tiene tantas actividades. Por eso lo hemos visto, estaba programada para cierta fecha y se cambió para cierta fecha, pero ya aceptó, va a estar aquí con nosotros. Prepárense, por favor, para escuchar a la doctora Fierro, para escuchar a
Francisco Mar Barrón, que es realmente una persona conocedorísima para acercarnos a leer ciencia. No tengo nada más que decir. Doctora Mari, muchas gracias. Eugenia, te abrazo fuerte, fuerte, con mucho cariño, como siempre, conocimiento. Sí. Félix, Muchas gracias a los dos y continuamos en la próxima sesión que será, así como está programado con Francisco Mar, el día 5 de octubre en el módulo de leer ciencia, y el 19 de octubre es la conferencia magistral con la doctora Julieta Fierro Cosman. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Eugenia. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Un placer escucharte. Gracias, hasta luego. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestra Eugenia, te están pidiendo tu correo electrónico. Creo, lo estoy tratando de aquí escribir en este momento. Eugenia Flores Sori @wadec.edu.mx. ¿De acuerdo, maestra? Ya lo había no se escuchado, maestra. Hay que detener, yo creo que ahí ya la grabación también, pero creo que ya no nos escucha, Félix. ¿Sí está conectada? No.